Te enseñaron a encajar, a sonreír cuando no querías, a seguir caminos que otros trazaron, a llamar virtud a lo que solo era miedo. Te dijeron que ser parte de algo era la meta, que el éxito era parecerte a los que llegaron antes, que la felicidad era una casa igual, un trabajo igual, un sueño igual. Y obedeciste, no porque creyeras en ello, sino porque era más fácil que enfrentar el silencio de tu propia voz. Desde niño te moldearon, te enseñaron qué pensar antes de enseñarte a pensar. Te dijeron qué sentir antes de que pudieras sentir por ti mismo. Te mostraron el camino correcto, el camino seguro, el camino que todos recorren. Y cuando preguntabas por qué, te respondían, porque así se hace, porque así funciona el mundo, porque así lo hicieron quienes vinieron antes que tú. Nunca te dijeron que podías crear tu propio camino. Nunca te dijeron que la vida podía ser una aventura en lugar de una rutina. Nunca te dijeron que dentro de ti había un fuego esperando arder. Te enseñaron a apagarlo, a controlarlo, a temerle, porque el fuego es peligroso, el fuego destruye, el fuego no se puede predecir, y ellos necesitaban que fueras predecible, manejable, seguro, así que te domesticaron, con premios y castigos, con sonrisas y decepciones, con amor condicional y aprobación fragmentada. Te dijeron que eras valioso cuando obedecías, que eras bueno cuando te conformabas, que eras inteligente cuando repetías lo que ellos querían escuchar. Y poco a poco aprendiste el juego. Aprendiste a ser quien otros necesitaban que fueras. Aprendiste a esconder lo que realmente sentías. Aprendiste a mentir tan bien que empezaste a creerte tus propias mentiras. Mira a tu alrededor. Observa bien. La mayoría de las personas no viven, repiten, no eligen, siguen, no sienten, fingen, caminan en fila, sin saber hacia dónde, solo porque alguien delante de ellos también camina. Eso es el rebaño. No es una multitud hostil. No son enemigos. Son seres como tú, que un día eligieron la seguridad en lugar de la verdad, que prefirieron la comodidad de lo conocido antes que el vértigo de lo desconocido. Son personas que dejaron de preguntarse quiénes eran, que dejaron de cuestionar lo que les dijeron, que dejaron de soñar con algo más grande que la vida que les asignaron. No fue un día, no fue una decisión consciente, fue un proceso lento, una rendición gradual, una muerte por 1000 concesiones. Primero sacrificaron sus sueños más salvajes, esos que parecían demasiado grandes, demasiado locos, demasiado imposibles. Se dijeron a sí mismos que era hora de ser realistas, que era momento de madurar, que las fantasías eran para niños. Luego sacrificaron sus opiniones más auténticas. Aprendieron que era mejor estar de acuerdo, que la controversia era incómoda, que ser diferente era arriesgado. Así que empezaron a repetir lo que otros decían, a pensar lo que era aceptable pensar, a sentir lo que era correcto sentir. Después sacrificaron sus relaciones más significativas, porque las personas que realmente los conocían, que los veían de verdad, eran un espejo incómodo. Les recordaban quiénes habían sido antes de la rendición. Así que se rodearon de personas superficiales, de relaciones que no exigían autenticidad, de conversaciones que no tocaban nada profundo, y finalmente sacrificaron su identidad, esa esencia única que los hacía ellos, esa chispa que los distinguía de todos los demás. La enterraron bajo capas y capas de máscaras, hasta que ya no recordaban qué había debajo. Ahora son el rebaño, y el rebaño es ellos. Y lo más trágico es que la mayoría no siente que perdió algo, porque nunca se permitió saber qué tenía.
Nunca exploró su verdadero potencial, nunca descubrió quién podría haber sido. Vivió en la superficie de sí mismo, en la versión segura, en la versión aprobada, en la versión que no incomoda a nadie. Y ahora tú estás aquí, escuchando esta voz, sintiendo ese fuego pequeño, ese malestar que no puedes nombrar, esa sensación de que algo está mal, de que hay más, de que la vida que estás viviendo no es tuya. Tal vez llevas años sintiéndolo, tal vez es reciente, tal vez es algo que siempre estuvo ahí, susurrando, esperando que le prestaras atención. Esa incomodidad tiene un nombre, se llama despertar, y duele. Duele como duele quitarse una venda que ha estado puesta demasiado tiempo, como duele abrir los ojos a la luz después de años en la oscuridad, como duele darse cuenta de que has estado dormido mientras la vida pasaba, porque despertar significa ver que has estado dormido, que has vivido según reglas que no escribiste, que has perseguido metas que no elegiste, que has amado cosas que no deseabas, solo porque todos las deseaban. Despertar significa enfrentar la verdad. Y la verdad no siempre es cómoda. A veces es brutal, a veces es dolorosa, a veces te parte en dos, pero es tuya, es real, y es lo único que puede liberarte, porque despertar significa ver que has estado dormido, que has vivido según reglas que no escribiste, que has perseguido metas que no elegiste, que has amado cosas que no deseabas, solo porque todos las deseaban. El rebaño no necesita cadenas. No hay barrotes, no hay muros, se mantiene unido por algo mucho más poderoso, el miedo. Miedo a ser diferente, miedo a la soledad, miedo al fracaso, miedo a la mirada de los demás, miedo a que si sales, descubras que no hay nada más allá, o peor aún, que sí lo hay, y que entonces no tendrás excusas. El miedo es el guardián más efectivo. No necesita vigilancia, no necesita castigo, solo necesita susurrar. Necesita recordarte todo lo que podrías perder, todo lo que podría salir mal, todo lo que los demás podrían pensar. Y ese susurro es constante. Es el ruido de fondo de tu vida. Es la voz que te dice que no eres suficiente, que no estás listo, que deberías esperar, que es demasiado tarde o demasiado pronto, que no tienes lo necesario, que deberías conformarte. Esa voz no es tuya, nunca lo fue. Es la voz del rebaño que habita en ti, que se instaló en tu mente hace tanto tiempo que ahora crees que eres tú, pero no lo es. Es el eco de todas las veces que te dijeron que no podías, de todas las ocasiones en las que te hicieron sentir pequeño, de todos los momentos en los que tu autenticidad fue castigada y tu conformidad recompensada. Y esa voz implacable, ha construido una prisión dentro de ti, una prisión sin paredes, una prisión hecha de creencias limitantes, de miedos heredados, de sueños abandonados. El rebaño te ofrece algo que parece valioso, pertenencia. Te dice que si piensas como ellos, hablas como ellos, sueñas como ellos, nunca estarás solo. Te promete que la mediocridad compartida es mejor que la grandeza solitaria. Y durante años tú lo creíste. Aceptaste trabajos que no te encendían, porque era lo prudente, porque pagaban bien, porque era lo que se esperaba de alguien, con tu edad, con tu educación, con tu historia. Permaneciste en relaciones que no te desafiaban, porque era más cómodo que estar solo, porque romper duele, porque empezar de nuevo da miedo, porque al menos sabías qué esperar, incluso si lo que esperabas era la mediocridad. Tuviste conversaciones que no te transformaban, porque hablar de cosas profundas era incómodo, porque la superficialidad es más fácil, porque nadie se ofende cuando hablas del clima
o del tráfico, o de las trivialidades que mantienen al rebaño ocupado. Viviste en piloto automático, repitiendo gestos, palabras, rituales que otros inventaron para ti, levantándote a la misma hora, tomando el mismo camino, haciendo las mismas cosas, sintiendo las mismas emociones permitidas. Y llamaste a eso vida, pero no era vida, era una simulación. Era la versión segura de la existencia, la versión sin riesgos, la versión que no te expone al dolor, pero tampoco te permite sentir verdadera alegría. Porque no puedes tener uno sin el otro, no puedes elegir solo las partes cómodas de estar vivo. La vida real, la vida auténtica, viene con todo, con la luz y la oscuridad, con el éxtasis y la agonía, con la creación y la destrucción, y el rebaño no quiere eso. El rebaño quiere estabilidad, predictibilidad, control, así que te ofreció una vida a medias, una existencia amortiguada, una experiencia filtrada, y tú la tomaste, no porque la quisieras, sino porque no sabías que había otra opción. Pero hubo momentos, pequeños instantes, en los que sentiste algo distinto, una rabia inexplicable, una tristeza profunda, un vacío que no podías llenar con las cosas que se supone deberían llenarte. Tal vez fue en medio de una reunión importante, cuando te diste cuenta de que nada de lo que estabas escuchando te importaba. Tal vez fue una noche, cuando estabas rodeado de gente pero te sentías completamente solo. Tal vez fue al despertar, cuando por un segundo no recordabas quién se suponía que eras. Esos momentos fueron grietas en la fachada, instantes de lucidez en medio de la inconsciencia colectiva. Tu verdad gritando desde lo más hondo, tratando de ser escuchada por encima del ruido del rebaño. Esos momentos no eran debilidad, eran tu verdad gritando desde lo más hondo. Era tu instinto diciéndote que estás hecho para algo más grande que la aprobación de los demás. Era tu alma, esa parte de ti que nunca aceptó la domesticación, recordándote que estás vivo, que tienes un propósito, que viniste aquí a hacer algo más que sobrevivir. Pero el rebaño te enseñó a ignorar esos momentos. Te dijo que eran crisis, que eran señales de inmadurez, que eran problemas que resolver con distracciones, con compras, con entretenimiento, con cualquier cosa que te mantuviera ocupado y no pensando. Te enseñó a llamar humildad a la cobardía, a llamar prudencia a la falta de coraje, a llamar realismo al miedo de intentar. Te dijeron que soñar en grande era arrogancia, que querer más era egoísmo, que buscar tu propia excelencia era traicionar a los que se quedaron atrás. Te dijeron que la modestia era una virtud, pero no te explicaron que hay una diferencia entre la modestia auténtica y la falsa humildad, que solo es miedo disfrazado. No te dijeron que minimizarte no hace a nadie más grande, que apagar tu luz no ilumina a otros, que traicionarte a ti mismo no es un acto de generosidad. Te dijeron que aspirar a la excelencia era vanidad, pero no te explicaron que la verdadera vanidad es vivir una vida mediocre y pretender que fue por elección, que la verdadera arrogancia es creer que naciste para ser pequeño, que el verdadero egoísmo es desperdiciar tus dones por miedo a lo que otros piensen. Mentira, mentira tras mentira tras mentira. La única traición es vivir una vida que no es tuya. La única arrogancia es creer que naciste para obedecer. La única cobardía es tener fuego dentro y dejarlo apagar por miedo a brillar demasiado. Porque el rebaño no odia la grandeza, la teme, no desprecia la excelencia, la envidia, no rechaza la diferencia, la señala para que nadie más se atreva a intentarla. El rebaño necesita que todos permanezcan pequeños, porque si alguien crece, si alguien sale, si alguien demuestra que es posible vivir diferente, entonces todos los demás
tienen que enfrentar una verdad incómoda, que eligieron quedarse, que su prisión no tiene llave, que siempre tuvieron el poder de salir, y esa verdad es intolerable. Así que el rebaño ataca, no siempre con violencia, a veces con algo más sutil, con preocupación, con consejos bien intencionados, con miradas de lástima, con ese tono que dice, pobre iluso, ya aprenderá. Te dirán que te preocupas por ti, que no quieren verte sufrir, que solo intentan protegerte, y tal vez, en algún nivel, lo creen, pero lo que realmente están protegiendo es su propia decisión de quedarse, porque tu partida los confronta con su permanencia. Y así, generación tras generación, el rebaño se perpetúa, no por fuerza, sino por convicción. Cada miembro, vigilando al otro, asegurándose de que nadie escape. Cada uno repitiendo las mismas frases, las mismas justificaciones, los mismos miedos. Cada uno enseñando a los que vienen después que esto es normal, que así es la vida, que no hay alternativa, que soñar con algo más es inmadurez, que se cura con el tiempo. Y los niños crecen creyéndolo y se convierten en adultos que lo perpetúan, y el ciclo continúa, y la prisión se mantiene, y nadie cuestiona si podría ser diferente, pero tú ya no puedes regresar, porque una vez que sientes ese fuego, una vez que reconoces la prisión, ya no puedes fingir que no existe. Puedes intentar ignorarlo, puedes volver a la rutina, a las conversaciones vacías, a las sonrisas falsas, pero algo dentro de ti ya cambió, y eso que cambió no te dejará en paz. Te despertarás en medio de la noche sintiendo que el tiempo se te escapa. Caminarás entre la multitud sintiendo que estás más solo que nunca. Mirarás tu reflejo y verás a un extraño que interpretó un papel durante demasiado tiempo. Esa agonía tiene un propósito. No es castigo, es llamado, es la vida misma, diciéndote que es hora de elegir, que puedes seguir siendo uno más, o puedes convertirte en quien realmente eres. Salir del rebaño no significa abandonar a las personas. No significa volverse cruel ni indiferente. No significa despreciar a los que aún permanecen en él. Significa algo mucho más profundo. Significa dejar de necesitar su aprobación para sentirte válido. Dejar de buscar en ellos la confirmación de que existes. Dejar de medir tu valor con las reglas que ellos inventaron. Significa aprender a validarte a ti mismo, a confiar en tu propio juicio, a respetar tu propia voz, a honrar tu propia verdad, incluso cuando contradiga la verdad colectiva. Y eso no es egoísmo, es salud, es integridad, es la base de cualquier vida auténtica. Porque no puedes construir una vida real sobre la necesidad de aprobación. No puedes ser auténtico si cada decisión está filtrada por el miedo al juicio. No puedes crecer si cada paso lo tomas mirando sobre tu hombro para ver si alguien desaprueba. La aprobación es una droga, y como toda droga, nunca es suficiente. Siempre necesitas más, siempre hay alguien más a quien impresionar, siempre hay un estándar más alto que alcanzar, siempre hay una nueva forma de demostrar que eres digno, y en esa búsqueda interminable te pierdes. Te conviertes en un camaleón, en alguien que cambia de forma según el contexto, que dice lo que otros quieren escuchar, que hace lo que otros esperan ver, que vive para el aplauso externo. Y cuando estás solo, cuando no hay nadie a quien impresionar, te das cuenta de que no sabes quién eres, porque has pasado tanto tiempo siendo lo que otros necesitaban, que olvidaste quién eras antes de empezar a fingir. Salir del rebaño significa enfrentar el abismo de tu propia existencia y decidir qué vas a hacer con ella. Significa pararte frente al espejo de tu vida
y preguntarte las preguntas que has estado evitando. ¿Quién soy realmente? ¿Qué quiero de verdad? ¿Qué me importa cuando nadie está mirando? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué vine a hacer? ¿Qué huella quiero dejar? Y esas preguntas no tienen respuestas fáciles. No puedes encontrarlas en un libro, no puedes comprarlas, no puedes pedirle a alguien más que te las dé. Tienes que descubrirlas, tienes que excavar dentro de ti, tienes que quitarte todas las capas de condicionamiento, todas las creencias prestadas, todas las expectativas ajenas, hasta llegar a tu núcleo, a esa parte de ti que siempre ha estado ahí, esperando ser reconocida. Y ese proceso es doloroso, porque implica desprenderte de todo lo que creías ser. Implica soltar las identidades que construiste para sobrevivir. Implica admitir que gran parte de tu vida ha sido una actuación. Pero también es liberador, porque por primera vez en mucho tiempo, tal vez por primera vez en tu vida, empiezas a ser real, a sentir de verdad, a vivir sin filtros, y eso es lo que el rebaño no puede perdonar, porque tu libertad les recuerda su prisión, tu coraje les recuerda su miedo, tu autenticidad les recuerda que ellos también eligieron la máscara. No los culpes, ellos también fueron enseñados a temer. También fueron domesticados, condicionados, moldeados. La diferencia es que tú decidiste romper las cadenas, y ellos aún no. Tal vez nunca lo hagan. Tal vez no todos están destinados a despertar en esta vida. Tal vez algunos necesitan la seguridad del rebaño más de lo que necesitan la verdad. Y eso está bien. No es tu trabajo despertarlos. No es tu responsabilidad salvarlos. Tu única responsabilidad es contigo mismo, con tu despertar, con tu verdad, con tu camino. Pero ten claro algo. Salir del rebaño no es una decisión que tomas una vez. Es una decisión que tomas cada día, cada hora, cada vez que el miedo te susurra que regreses, cada vez que la soledad pesa demasiado, cada vez que dudas si el camino que elegiste vale la pena, porque el rebaño no te olvida, no te deja ir tan fácilmente. Sigue llamándote con voces familiares, con recuerdos nostálgicos, con la promesa de que puedes regresar, que te perdonarán, que todo será como antes. Y habrá momentos en los que esa llamada será tentadora, momentos en los que el camino solitario parezca demasiado difícil, momentos en los que te preguntes si no estabas mejor antes, cuando no sabías, cuando no sentías, cuando no eras consciente, pero esos momentos son pruebas, son oportunidades para reafirmar tu compromiso contigo mismo, para elegir de nuevo, para decidir una vez más que la verdad vale más que la comodidad, porque sí, habrá soledad, habrá noches en las que extrañes la comodidad de lo conocido, habrá momentos en los que te preguntes si no sería más fácil volver, encajar, fingir. Habrá días en los que el peso de tu libertad se sienta como una carga, en los que la responsabilidad de crear tu propia vida parezca abrumadora, en los que desearías que alguien más te dijera qué hacer, cómo hacerlo, cuándo hacerlo. Habrá instantes de duda, de miedo, de arrepentimiento incluso, en los que te preguntarás si tomaste la decisión correcta, si el precio de la autenticidad es demasiado alto, si la soledad del camino propio vale más que la compañía del rebaño. Y la respuesta es sí. Sería más fácil, pero ya no serías tú. Serías la versión domesticada, la versión segura, la versión que eligió la comodidad sobre la verdad. Y cada vez que te miraras al espejo, verías a alguien que se rindió, que tuvo la oportunidad de ser libre,
y la rechazó, que conoció el fuego y eligió apagarlo. Y ese arrepentimiento, esa traición a ti mismo, es peor que cualquier soledad, es peor que cualquier dificultad, es peor que cualquier rechazo del rebaño, porque puedes vivir con el rechazo de otros, puedes sobrevivir a la incomprensión, puedes soportar el juicio, pero no puedes vivir contigo mismo si sabes que te traicionaste, que tuviste el coraje de despertar y luego elegiste volver a dormir, que viste la verdad y decidiste que la mentira era más cómoda. La excelencia personal no es perfección, no es una meta que alcanzas y luego descansas, es una forma de caminar, es la decisión diaria de elegir el crecimiento sobre la comodidad, el riesgo sobre la seguridad, la verdad sobre la aprobación. La excelencia es un compromiso, un pacto que haces contigo mismo, de no conformarte, de no aceptar la mediocridad como destino, de no permitir que el miedo te detenga o que la pereza te defina. Es levantarte cada mañana y preguntarte, ¿esto que voy a hacer hoy me acerca a quien quiero ser o me aleja? Es mirar tus elecciones con honestidad brutal y aceptar cuando te has traicionado, cuando has elegido lo fácil, cuando has callado tu voz por miedo a no gustar. Es tener el coraje de admitir tus errores, de reconocer cuando te equivocaste, de disculparte cuando lastimaste, de cambiar cuando te das cuenta de que el camino que elegiste no te lleva a donde quieres ir. La excelencia no te pide ser mejor que los demás, te pide ser mejor que quien eras ayer. No te pide competir, te pide evolucionar, no te pide ganar, te pide crecer, no te pide demostrar, te pide descubrir, porque la verdadera excelencia es un viaje interno, no es una carrera contra otros, es un camino hacia tu mejor versión, hacia la persona que siempre supiste que podías ser pero que el miedo te impedía alcanzar. Y ese camino no tiene fin. No hay una línea de meta donde llegas y dices, ya está, ya soy excelente, puedo descansar ahora, porque la excelencia no es un estado, es un proceso de muerte y renacimiento constante, de soltar quién eras para convertirte en quien estás destinado a ser, de romper los límites que te impusiste, de trascender las versiones anteriores de ti mismo. Cada día es una oportunidad de ser un poco más íntegro, un poco más valiente, un poco más auténtico, un poco más tú. No te pide nunca caer, te pide levantarte cada vez que lo hagas, porque el verdadero fracaso no es caer, es quedarse en el suelo porque es más cómodo que seguir luchando. El fracaso es rendirse, es aceptar que eres tu peor versión, es creer que no tienes lo necesario, es decidir que el dolor del crecimiento es peor que el dolor del estancamiento. Pero tú no vas a rendirte, porque ahora sabes algo que el rebaño desconoce, que cada caída es información, que cada error es una lección, que cada fracaso te acerca al éxito si tienes el coraje de aprender de él. El rebaño ve el fracaso como el final, tú lo ves como el comienzo, porque cada vez que fallas, aprendes algo que no podías aprender de ninguna otra forma, descubres un límite, encuentras una debilidad, identificas un área de crecimiento y en lugar de huir de esa revelación, la abrazas, la agradeces incluso, porque te está mostrando el camino. Te está diciendo, aquí es donde necesitas trabajar, aquí es donde necesitas crecer, aquí es donde tu siguiente versión está esperando ser descubierta. Hay algo que debes entender. El mundo no te va a aplaudir por elegir la excelencia. No van a darte medallas por ser auténtico. No van a celebrarte por caminar solo. Al contrario,
te van a cuestionar, van a decir que estás loco, que estás desperdiciando tu vida, que eres arrogante, egoísta, ingenuo. Van a recordarte cada vez que fracases. Van a esperar tu caída con una sonrisa oculta para poder decir, lo sabía. Van a proyectar sus propios miedos en ti, sus propias inseguridades, sus propios arrepentimientos, y van a llamarlo preocupación. Van a decir que lo hacen por tu bien, que solo quieren que seas feliz, que no quieren verte sufrir, pero lo que realmente quieren es que regreses, que valides su elección de quedarse, que confirmes que salir del rebaño fue un error, porque si tú tienes éxito, si demuestras que es posible vivir diferente, entonces tienen que enfrentar que ellos eligieron no intentarlo. Y cuando eso pase, cuando sientas el peso de sus miradas, de sus palabras, de sus juicios, tendrás que decidir de nuevo. ¿A quién le crees? ¿A ellos o a ti? ¿Confías en su miedo o en tu visión? ¿Aceptas su limitación o persigues tu potencial? ¿Te dejas definir por su experiencia o creas tu propia historia? Porque si les crees a ellos, volverás al rebaño. Bajarás la cabeza, pedirás perdón por haberte atrevido y pasarás el resto de tu vida preguntándote qué hubiera pasado si no te hubieras rendido. Vivirás con el fantasma de lo que pudiste haber sido, con el eco de los sueños que abandonaste, con el peso de la rendición que elegiste. Y cada vez que veas a alguien que sí tuvo el coraje de intentar, sentirás ese dolor agudo de la oportunidad perdida, ese arrepentimiento silencioso de saber que tú también pudiste, pero no lo hiciste. Pero si te crees a ti, si confías en ese fuego que arde dentro, aunque nadie más lo vea, entonces descubrirás algo que el rebaño nunca conocerá: la libertad, no la libertad de hacer lo que quieras. Esa es una ilusión barata. La verdadera libertad es la capacidad de elegir quién eres, sin importar las circunstancias. Es la fuerza interior que te permite mantenerte en pie cuando todo te empuja a arrodillarte. Es saber que tu valor no depende de la opinión de nadie, que tu existencia tiene sentido aunque nadie la entienda, que tu camino es válido aunque nadie más lo camine. Es la capacidad de mirarte al espejo y reconocer a alguien íntegro, alguien que no se vendió, alguien que no se dobló, alguien que eligió la verdad incluso cuando era dolorosa. Esa libertad no es un regalo, es una conquista, y se paga con soledad, con incomprensión, con el dolor de ver cómo algunos a los que amas eligen quedarse atrás. Se paga con noches en vela, cuestionándote, con días en los que el camino parece imposible, con momentos en los que todo tu ser grita que sería más fácil rendirse. Pero también se paga con algo más hermoso, con la paz de saberte íntegro, con la fuerza de saberte fiel a ti mismo, con el orgullo de haber elegido la vida que querías vivir, no la que otros diseñaron para ti, con la satisfacción profunda de saber que cuando tu vida termine, podrás decir: viví. Realmente viví, no sobreviví, no pasé de largo, no fui un espectador de mi propia existencia. Viví con todo, con miedo y coraje, con dolor y alegría, con fracasos y triunfos, con autenticidad. Y entonces, en algún momento del camino, algo extraordinario sucede. Dejas de sentirte solo, no porque encuentres a más personas, no porque el rebaño te acepte de vuelta, no porque de repente todos entiendan tu camino, sino porque comprendes que nunca estuviste solo, que siempre estuvo contigo tu instinto, tu fuerza, tu verdad, que la soledad del rebaño era mucho más profunda que la soledad del camino propio, porque estar rodeado de personas que no te conocen, que no te ven, que no te comprenden, es la peor forma de soledad. Es estar en una habitación llena de gente, sintiendo que nadie te ve.
Es hablar y sentir que nadie te escucha. Es existir, pero no pertenecer. Es estar conectado superficialmente, pero desconectado profundamente. Esa es la soledad del rebaño, la soledad de la multitud, la soledad de estar acompañado, pero no ser conocido, y estar solo, pero en compañía de tu verdad, es la forma más pura de plenitud. Porque cuando estás en paz contigo mismo, cuando te conoces de verdad, cuando aceptas quién eres con todos tus defectos y todas tus virtudes, entonces ya no necesitas la presencia de otros para sentirte completo. No es que no valores las relaciones, no es que no disfrutes la compañía, es que ya no la necesitas para validarte, ya no la buscas para llenar un vacío, ya no depende de ella tu sentido de valor, y desde ese lugar de plenitud, de autenticidad, de paz contigo mismo, empiezas a atraer algo diferente, empiezas a encontrar a otros que también salieron, que también eligieron el fuego, que también decidieron que vivir con autenticidad era más importante que vivir con aprobación. Y con ellos construyes algo que el rebaño jamás tendrá, una conexión real, profunda, basada no en el miedo a estar solos, sino en el deseo de crecer juntos, porque la excelencia reconoce la excelencia. El coraje reconoce el coraje, y quienes han caminado por el abismo saben reconocerse en la mirada del otro. No necesitan palabras, no necesitan explicaciones. Se ven y saben. Saben que el otro también despertó, que también eligió, que también pagó el precio, que también conoce el peso de la libertad y la dulzura de la autenticidad. Y esas conexiones, esas relaciones nacidas del fuego, son inquebrantables, porque no están basadas en la conveniencia, no en la costumbre, no en el miedo a la soledad. Están basadas en el respeto mutuo, en la admiración recíproca, en el reconocimiento de que ambos están en el camino, que ambos luchan, que ambos crecen, que ambos se comprometen con algo más grande que la comodidad, y juntos, sin perder su individualidad, sin sacrificar su autenticidad, crean algo hermoso, una comunidad de seres libres, un espacio donde cada uno puede ser quien es sin juicio, donde la vulnerabilidad es respetada, donde el crecimiento es celebrado, donde la autenticidad es la norma, no la excepción. Pero incluso si nunca encuentras a nadie, incluso si el camino es solitario hasta el final, habrá valido la pena, porque viviste tu vida, no la vida que te vendieron, no la vida que esperaban de ti, no la vida que parecía correcta o segura o aceptable, tu vida, la única que realmente importa, la única que realmente es tuya, y eso no tiene precio. No hay cantidad de dinero que pueda comprarlo, no hay reconocimiento que pueda igualarlo, no hay aprobación externa que pueda sustituirlo. La paz de saber que viviste en tus propios términos, que no te vendiste, que no te traicionaste, que cuando tuviste que elegir entre la verdad y la comodidad, elegiste la verdad. Esa paz es el mayor tesoro que puedes tener. Es lo único que te acompañará hasta el final. Es lo único que nadie podrá quitarte. Es lo único que hará que, cuando mires atrás, puedas sonreír y decir, valió la pena. El rebaño te dirá que la vida es corta, que debes disfrutarla, que no debes complicarte, pero lo que realmente quieren decir es, no pienses demasiado, no sientas demasiado, no quieras demasiado. Quieren decir, conténtate, confórmate, acepta, no hagas olas, no cauces problemas, no hagas preguntas incómodas. Quieren decir, elige la versión fácil de la vida, la que no exige mucho, la que no te desafía, la que no te transforma, porque pensar duele, sentir duele, querer más duele.
Es más fácil apagar el fuego que aprender a vivir con él. Es más cómodo adormecerse que mantenerse despierto. Es más seguro conformarse que arriesgarse a querer más y no conseguirlo. Pero esa no es vida, eso es supervivencia. Y tú no naciste para sobrevivir, naciste para arder, para sentir la vida en cada fibra de tu ser, para crear algo que antes no existía, para dejar una marca en el mundo que diga, yo estuve aquí y no pasé de largo. Viví de verdad para experimentar todo el espectro de la existencia humana, el dolor y el éxtasis, el fracaso y el triunfo, la duda y la certeza, el miedo y el coraje, para descubrir de qué estás hecho realmente, cuánto puedes soportar, cuánto puedes crear, cuánto puedes amar, cuánto puedes dar, cuánto puedes crecer. La excelencia personal no es un lujo para unos pocos privilegiados, es un derecho de todo ser humano que decide reclamarlo. No importa dónde naciste, qué tienes, qué te hicieron, lo único que importa es qué haces con lo que te dieron. Puedes tomar el dolor y convertirlo en fuerza. Puedes tomar el miedo y convertirlo en coraje. Puedes tomar la duda y convertirla en curiosidad. Puedes tomar cada obstáculo y convertirlo en oportunidad. Cada limitación y convertirla en desafío. Cada herida y convertirla en sabiduría. O puedes quedarte inmóvil, culpando al mundo, esperando que alguien venga a salvarte. Nadie vendrá. No porque el mundo sea cruel, sino porque tu salvación no es trabajo de nadie más que tuyo. Tu vida no es responsabilidad de tus padres, ni de tu pareja, ni de tu jefe, ni de la sociedad. Es tuya, completamente tuya, con todo lo que eso implica, con toda la libertad y toda la responsabilidad, con todo el poder y todo el peso. Y puedes hacer con ella lo que quieras. Puedes desperdiciarla en resentimiento, puedes gastarla en placeres vacíos, puedes esconderla detrás de excusas, puedes culpar a tus padres por cómo te criaron, a tu sociedad por cómo te limitó, a tu pasado por cómo te marcó. Y todas esas cosas pueden ser verdad. Todas esas cosas pueden haber sucedido, pero seguirás siendo tú quien decide qué hacer ahora, quien elige cómo responder, quien determina qué significado darle a todo lo que pasó. O puedes tomarla con ambas manos y convertirla en una obra de arte. Puedes decidir que tu historia no te define, que tus circunstancias no te limitan, que tu pasado no dicta tu futuro. Puedes elegir ser el artista de tu propia vida, el creador de tu propia realidad, el arquitecto de tu propio destino, porque eso es lo que eres, en esencia, un creador, no un consumidor, no un espectador, no un seguidor, un creador. Cada decisión que tomas es un trazo en el lienzo de tu existencia. Cada palabra que dices es una nota en la sinfonía de tu vida. Cada acción que realizas es un ladrillo en la construcción de tu legado. ¿Qué estás creando? ¿Una vida que te enorgullece o una que te avergüenza? ¿Una existencia que te expande o una que te reduce? ¿Un camino que te enciende o uno que te apaga? Solo tú lo sabes. Y solo tú puedes cambiarlo. El rebaño te ofrece un trato. Te dice, ven con nosotros, no pienses demasiado, no sientas demasiado, y a cambio te daremos seguridad, te daremos pertenencia, te daremos la ilusión de que importas porque eres parte de algo más grande. Pero esa ilusión tiene un precio, y el precio es tu alma, tu autenticidad, tu singularidad, tu fuego interior. Todo lo que te hace único, todo lo que te hace tú, debe ser sacrificado en el altar de la conformidad. ¿Vale la pena? Solo tú puedes responder eso. Pero si estás aquí, escuchando esta voz, sintiendo este fuego, creo que ya conoces la respuesta. No, no vale la pena, porque una vida sin autenticidad no es vida,
es una imitación, una copia, una sombra de lo que pudiste haber sido. Y tú no naciste para ser una sombra, naciste para ser luz. Sé que es difícil. Sé que hay días en los que el rebaño parece más sabio que tú, en los que la soledad pesa tanto que consideras volver, en los que te preguntas si no estarás equivocado, si no serás tú el loco, el arrogante, el perdido. Pero esos días son las pruebas, son los momentos en los que se define quién eres realmente. Porque cualquiera puede ser valiente cuando todo va bien. Cualquiera puede ser auténtico cuando es aplaudido. Cualquiera puede caminar solo cuando el camino es fácil. La verdadera prueba llega cuando el camino es difícil, cuando nadie aplaude, cuando la soledad duele tanto que apenas puedes respirar. Y aún así, sigues caminando, porque sabes que el dolor de traicionarte a ti mismo es peor que el dolor de estar solo, porque sabes que vivir una mentira cómoda es más doloroso que vivir una verdad incómoda. Y esa comprensión, ese conocimiento profundo, es lo que te separa del rebaño para siempre. No los mires con desprecio, no los juzgues, no te sientas superior, porque ellos también sufren, también sienten el vacío, también tienen esa voz interior que les grita que hay más. La diferencia es que tú decidiste escucharla, y ellos aún no. Tal vez algún día lo hagan, tal vez nunca. No es tu responsabilidad despertarlos. No puedes forzar a nadie a ver lo que no quiere ver. No puedes obligar a nadie a elegir la libertad si prefieren la seguridad. Tu única responsabilidad es contigo mismo, con tu verdad, con tu camino. Y si en ese camino puedes inspirar a otros, si tu fuego enciende otros fuegos, entonces habrás hecho algo hermoso. Pero no puede ser tu objetivo. No puedes vivir tu vida para ser ejemplo de otros. Tienes que vivirla para ser fiel a ti mismo, porque la autenticidad no se puede fingir. O eres auténtico o no lo eres. Y si intentas ser auténtico para impresionar a otros, entonces no eres auténtico, eres un farsante. La excelencia personal empieza en la intimidad, en los momentos en los que nadie te ve, en las decisiones que tomas cuando no hay testigos, en la disciplina que mantienes cuando nadie aplaude. Es levantarte cuando podrías quedarte en cama. Es trabajar cuando podrías distraerte. Es elegir la verdad cuando sería más fácil mentir. Es hacer lo correcto cuando sería más rentable hacer lo incorrecto. Y esos momentos, esos pequeños actos de integridad, son los que construyen el carácter, son los que te convierten en quien realmente eres. Porque el carácter no es lo que dices ser, es lo que haces cuando crees que nadie te ve. Y la excelencia no es un destino, es un viaje que nunca termina, porque siempre hay una versión mejor de ti esperando ser descubierta. Siempre hay un límite que romper, siempre hay un miedo que enfrentar, y eso es lo hermoso, que nunca terminas, que siempre estás en proceso, que la vida es un constante devenir, un constante crear, un constante morir y renacer. El rebaño cree que la meta es llegar, conseguir el trabajo, la casa, la familia, la estabilidad, y luego descansar. Pero llegar es detenerse, y detenerse es morir. Tú sabes que la vida está en el movimiento, en el crecimiento, en el riesgo, en el salto al vacío sin saber si habrá red, porque la red no importa. Lo que importa es el salto, lo que importa es la decisión de confiar en ti mismo, de apostar por tu visión, de seguir tu instinto, aunque todos te digan que estás equivocado. Y cuando saltas, cuando realmente saltas, descubres algo mágico, descubres que tenías alas y no lo sabías, que eras más fuerte de lo que creías, que el miedo era solo humo,
pero nunca lo hubieras descubierto si no te hubieras atrevido a saltar. El rebaño nunca salta. Se queda al borde, mirando, juzgando a los que se atreven, y desde su posición segura, desde su zona de confort, señalan a los que vuelan y dicen: mira cómo caen. Pero no ven que cada caída es un aprendizaje, que cada fracaso es un paso más cerca del éxito, que cada error es una lección que los acerca a la maestría, porque la maestría no se alcanza evitando el error, se alcanza abrazándolo. Fallar es parte del proceso, no es el enemigo, es el maestro. El rebaño tiene miedo de fallar, porque cree que el fracaso define quiénes son. Tú sabes que el fracaso es solo un evento, no una identidad. Puedes fallar 1000 veces y seguir siendo valioso. Puedes caer 1000 veces y seguir siendo digno. Puedes equivocarte 1000 veces y seguir siendo capaz, porque tu valor no está en tus resultados, está en tu voluntad, en tu capacidad de levantarte una vez más, en tu negativa a rendirte aunque todo te diga que es imposible. Esa voluntad, esa fuerza interior, es lo único que nadie te puede quitar, ni el fracaso, ni la crítica, ni la adversidad. Es tuya, y mientras la tengas, eres invencible. No invencible en el sentido de que no puedes ser derrotado, sino en el sentido de que no puedes ser destruido, porque tu espíritu, tu esencia, tu fuego, es más grande que cualquier circunstancia. Y eso es lo que asusta al rebaño, porque ellos entregaron su poder, le dieron a otros la capacidad de definirlos, a sus padres, a sus jefes, a sus parejas, a la sociedad. Tú recuperaste tu poder. Decidiste que solo tú puedes definir quién eres. Solo tú puedes decidir que vale la pena. Solo tú puedes determinar el significado de tu vida. Y esa es la mayor amenaza para el sistema. Un ser humano que se pertenece a sí mismo, que no necesita aprobación, que no teme el juicio, que no busca permiso. Un ser humano libre, porque un ser humano libre no puede ser controlado, no puede ser manipulado, no puede ser comprado, ni vendido, ni domesticado. Y el sistema, el rebaño, la estructura, necesita que seas predecible, necesita que seas obediente, necesita que creas que no tienes opciones. Pero tú descubriste que siempre hay opciones, que siempre puedes elegir, que incluso cuando no puedes elegir las circunstancias, puedes elegir cómo respondes a ellas. Y esa elección, esa simple elección de cómo responder, es donde reside tu libertad. Puedes elegir el resentimiento o la gratitud, el victimismo o la responsabilidad, la queja o la acción, el miedo o el coraje, y cada elección te acerca a la excelencia o te aleja de ella. Porque la excelencia no es algo que tienes, es algo que practicas cada día, cada momento, cada decisión. Es un músculo que se fortalece con el uso, y si no lo usas, se atrofia. Si no eliges la excelencia hoy, será más difícil elegirla mañana. Si no te mantienes fiel a tu verdad hoy, será más fácil traicionarte mañana. Por eso el camino de la excelencia es también el camino de la disciplina. No la disciplina impuesta desde afuera, la disciplina que nace desde adentro, la autodisciplina, porque nadie va a obligarte a ser mejor, nadie va a despertarte cada mañana y empujarte hacia tu grandeza. Eso es tu trabajo, tu responsabilidad, tu privilegio, y sí, a veces es duro. A veces quisieras que alguien más tomara las decisiones por ti, que alguien más cargara el peso, que alguien más fuera responsable. Pero eso es volver al rebaño, eso es entregar tu poder, y tú ya sabes lo que cuesta entregarlo. Ya conoces el sabor de vivir una vida que no es tuya. Ya experimentaste el dolor de traicionarte a ti mismo.
no vas a volver ahí, porque ahora sabes algo que no puedes desaprender. Sabes que eres capaz, que puedes crear, que tienes dentro de ti todo lo que necesitas para construir la vida que quieres. Tal vez no sea fácil, tal vez tome tiempo, tal vez haya obstáculos que ahora no puedes ni imaginar, pero es posible y eso cambia todo, porque cuando sabes que es posible, cuando realmente lo sabes, no con la mente sino con el corazón, entonces nada puede detenerte, ni el miedo, ni la duda, ni la crítica, porque tu fe en ti mismo es más fuerte que el escepticismo de los demás. Tu visión es más clara que la ceguera del rebaño. Tu fuego es más intenso que el frío de la indiferencia. Y ese fuego te guiará en las noches oscuras, en los momentos de duda, en los instantes de soledad. Ese fuego es tu brújula, tu guía, tu verdad. No lo dejes apagar. Cuídalo, aliméntalo, protégelo, porque habrá personas que intentarán apagarlo, no por maldad, sino por miedo, porque tu fuego les recuerda que el de ellos se extinguió, porque tu luz les muestra su oscuridad. No los culpes, pero tampoco permitas que te apaguen. Aléjate de las personas que disminuyen tu luz, de las que critican tus sueños, de las que te dicen que seas realista cuando realista significa rendirte. Rodéate de las personas que avivan tu fuego, de las que te desafían a ser mejor, de las que ven tu potencial incluso cuando tú no lo ves. Y si no encuentras esas personas, camina solo, porque es mejor estar solo que estar rodeado de los que te apagan. La soledad no es el enemigo. La compañía tóxica sí, y aprenderás a disfrutar la soledad, a usarla, a convertirla en tu aliada, porque en la soledad te encuentras a ti mismo. En el silencio escuchas tu voz interior. En la quietud descubres quién eres realmente. El rebaño teme la soledad porque en ella tienen que enfrentarse a sí mismos y no les gusta lo que ven, porque han vivido tanto tiempo detrás de una máscara que ya no saben quiénes son sin ella. Tú te quitaste la máscara. Y aunque al principio fue doloroso, aunque al principio te sentiste vulnerable y expuesto, ahora sabes que era necesario. Porque no puedes construir una vida auténtica sobre una mentira. No puedes alcanzar la excelencia siendo alguien que no eres. No puedes ser libre si estás interpretando un papel. Así que te quitaste la máscara, te mostraste tal como eres y descubriste que el cielo no se cayó, que el mundo no se acabó, que seguías siendo digno de amor, de respeto, de existencia, y esa revelación te liberó, porque comprendiste que no necesitas ser perfecto, no necesitas gustar a todos, no necesitas cumplir las expectativas de nadie, solo necesitas ser tú, auténtico, real, imperfecto, humano, y eso es suficiente, más que suficiente, es todo. El rebaño te enseñó que tenías que ser más exitoso, más rico, más guapo, más inteligente, más de todo. Y pasaste años persiguiendo ese más, sin darte cuenta de que era una trampa, porque nunca es suficiente. Siempre hay alguien más exitoso, siempre hay algo más que conseguir, siempre hay una meta que no alcanzaste. Y en esa persecución interminable, te olvidaste de vivir. Pero ahora lo entiendes. La excelencia no es ser más que los demás, es ser más de lo que eras ayer. Es crecimiento, no comparación. Es evolución, no competencia. Y esa comprensión te quita un peso enorme. Porque ya no tienes que demostrarle nada a nadie. Ya no tienes que ganar ninguna carrera. Ya no tienes que ser mejor que otros. Solo tienes que ser mejor que tu versión anterior. Y eso sí, puedes hacerlo.
todos los días, en pequeños pasos, en decisiones simples, en acciones consistentes. No necesitas grandes gestos, no necesitas revoluciones, solo necesitas mejoras incrementales. Un poco más de coraje hoy, un poco más de honestidad mañana, un poco más de disciplina pasado mañana. Y con el tiempo, esos pequeños cambios se acumulan, se convierten en transformación, y un día miras atrás y apenas reconoces a la persona que eras y te sientes orgulloso, no con arrogancia, con gratitud, porque tuviste el coraje de elegir el camino difícil, porque no te conformaste, porque decidiste que tu vida valía la pena el esfuerzo, y valió la pena cada lágrima, cada noche de insomnio, cada momento de duda, cada instante de soledad, valió la pena, porque ahora vives tu vida, la vida que elegiste, la vida que creaste, la vida que refleja quién eres realmente, y no hay mayor satisfacción que esa. No el dinero, no la fama, no el reconocimiento, sino la paz de saberte íntegro, la alegría de saberte auténtico, la plenitud de saberte libre. Eso es lo que el rebaño nunca conocerá. Esa paz profunda que viene de vivir en coherencia contigo mismo, de alinear tus acciones con tus valores, de decir lo que piensas y pensar lo que dices. Esa integridad no se compra, no se hereda, no se regala, se conquista día a día, decisión tras decisión, acto tras acto, y es lo único que nadie te puede quitar. Pueden quitarte tu dinero, tu trabajo, tu casa, tu reputación, pero no pueden quitarte tu integridad, a menos que tú se la entregues, y tú no vas a entregarla, porque sabes que es lo único que realmente tienes, lo único que te pertenece completamente, lo único que te define. Todo lo demás es circunstancia, pasajero, temporal, pero tu esencia, tu carácter, tu fuego interior, eso es eterno. Mientras estés vivo, mientras respires, mientras tengas voluntad, ese fuego estará ahí, esperando que lo avives, que lo alimentes, que lo dejes arder, y cuando lo dejes arder, cuando realmente lo dejes brillar, sin disculpas, sin miedo, sin vergüenza, entonces descubrirás tu verdadero poder. No poder sobre otros, poder sobre ti mismo, la capacidad de dirigir tu vida, de crear tu realidad, de convertir tu visión en existencia. Ese poder no viene de afuera, no viene de un título, ni de un logro, ni de la aprobación de otros. Viene de adentro, de tu voluntad, de tu determinación, de tu compromiso contigo mismo. Y ese compromiso es sagrado, es la promesa que te haces de no traicionarte nunca más, de no venderte por comodidad, de no callarte por miedo, de no encogerte para que otros se sientan grandes. Es la decisión de ocupar tu espacio en el mundo sin disculpas, de usar tu voz sin titubeos, de perseguir tu visión sin permisos, y esa decisión cambia todo, porque cuando te comprometes contigo mismo de esa manera, el universo responde, no con magia, con consecuencias, las consecuencias naturales de vivir con intención, de actuar con propósito, de moverte con dirección, y empiezas a ver resultados, no siempre los que esperabas, a veces mejores, a veces diferentes, pero siempre significativos, porque cada acción consciente tiene un impacto, cada decisión intencional tiene un efecto, cada paso deliberado te lleva a algún lugar. Y aunque no siempre sea el lugar que planeaste, siempre es un lugar que elegiste. Y eso hace toda la diferencia, porque el rebaño va a donde lo llevan. Tú vas
donde decides ir. El rebaño reacciona. Tú creas. El rebaño espera. Tú actúas. Y esa es la esencia de la excelencia personal. No esperar a que la vida te pase, sino crear activamente la vida que quieres, no como víctima de las circunstancias, sino como arquitecto de tu destino. Y sí, habrá circunstancias que no puedas controlar, habrá momentos en los que la vida te golpee, habrá situaciones que te desafíen hasta el límite, pero siempre, siempre podrás elegir cómo respondes, y en esa respuesta, en esa elección, está tu poder. Puedes elegir la desesperación o la determinación, la derrota o el aprendizaje, el final o el comienzo, y cada vez que elijas la opción difícil, la opción valiente, la opción auténtica, te fortaleces, te conviertes en alguien más capaz, más resiliente, más sabio. Y esa persona, esa versión mejorada de ti, es tu mayor logro, no tus posesiones, no tus títulos. Tú, quien te conviertes en el proceso de perseguir la excelencia, es más importante que cualquier meta que alcances, porque las metas se cumplen o no se cumplen, pero tú permaneces. Y si te has convertido en alguien admirable en el proceso, entonces ya ganaste, incluso si fracasas, incluso si no alcanzas lo que buscabas, incluso si el mundo nunca reconoce tu esfuerzo, tú lo sabrás, y eso es suficiente, porque al final, la única aprobación que importa es la tuya. La capacidad de mirarte al espejo y reconocer a alguien de quien estás orgulloso, alguien que intentó, alguien que no se rindió, alguien que fue fiel a sí mismo. Esa mirada, esa aprobación propia, vale más que todos los aplausos del mundo. Y el rebaño nunca lo entenderá, porque ellos viven para la aprobación externa, para las medallas, para el reconocimiento, para la validación, y cuando no la reciben, se derrumban, porque su valor está afuera, y lo que está afuera es inestable, variable, caprichoso. Tu valor está adentro, es constante, es inquebrantable, es tuyo, y nadie puede dártelo ni quitártelo. Solo tú puedes honrarlo o traicionarlo. Así que hónralo. Cada día, cada momento, cada decisión. Vive de una manera que te haga sentir orgulloso, no perfecto, orgulloso, porque la perfección es una ilusión. Pero el orgullo de saber que lo intentaste, que diste todo, que fuiste valiente, eso es real y es más que suficiente. El rebaño te ofrece comodidad, seguridad, pertenencia, pero tú ya sabes el costo, tu autenticidad, tu libertad, tu alma, y no estás dispuesto a pagar ese precio, porque descubriste algo que el rebaño nunca conocerá, que el fuego es mejor que la tibieza, que la verdad es mejor que la comodidad, que la libertad es mejor que la seguridad, y que vivir una vida auténtica, aunque sea difícil, es infinitamente mejor que vivir una vida prestada, aunque sea fácil. Porque al final, cuando mires atrás, cuando revises tu vida, no te arrepentirás de lo que intentaste y no lograste. Te arrepentirás de lo que no intentaste por miedo, de las palabras que no dijiste, de los riesgos que no tomaste, de los sueños que no perseguiste, de todas las veces que elegiste el rebaño en lugar de ti mismo, pero ya no, porque ahora sabes, ahora ves, ahora comprendes, y no puedes regresar, no porque no puedas físicamente, sino porque algo dentro de ti cambió de manera irreversible. Tu conciencia se expandió, tu visión se aclaró, tu fuego se encendió, y ahora no te queda más opción que arder. Arder con la intensidad de quien sabe que la vida es corta, que el tiempo
es limitado, que cada momento cuenta, arder con la pasión de quien descubrió su propósito, su verdad, su camino, arder con la certeza de quien sabe que eligió correctamente, que apostó por sí mismo, que confió en su instinto, y ese fuego que ahora arde en ti, es contagioso. No intentas contagiarlo, no lo impones, no lo predicas, simplemente vives de acuerdo a él. Y al vivir, al ser, al existir en tu verdad, inspiras a otros que también sienten ese malestar, que también escuchan esa voz interior, que también saben que hay más. Y tal vez, solo tal vez, tu fuego encienda el de ellos, y se atrevan, y salgan, y se unan a ti en el camino de la excelencia. O tal vez no, tal vez sigas caminando solo, y está bien, porque el camino ya no se siente solitario, se siente tuyo, se siente real, se siente vivo, y eso es suficiente, más que suficiente, es todo. El rebaño te da seguridad, pero te roba la vida. Si alguna vez tienes el valor de caminar solo, descubrirás que nunca estuviste tan acompañado por tu instinto, por tu fuerza, por tu verdad, y descubrirás que la excelencia personal no era una meta lejana, era una decisión diaria, la decisión de ser tú, completamente, sin disculpas, sin miedo. Esa decisión es el comienzo de todo, y ahora tú lo sabes, ahora tú eres libre.